Creo que mi amor por la vida también fue mi amor por los libros. Así se expresaba Adolfo Bioy Casares, escritor argentino fundamentalmente especializado en ciencia ficción, en literatura, novela negra. Acudamos a las bibliotecas, hagamos que los libros sean la ventana abierta al mundo, uno de los pocos espacios comunales que nos queda hoy, en este siglo XXI. Reanudamos nuestra sesión de Edasibao, semanario cultural y literario. Como decía el Principito, solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Así son nuestro equipo de producción, realización y sonido que protagonizan, aunque ustedes no los vean, Juan Luis Bosa, Mario Hilde, Boyan Rasevich y Alberto Teavares. En esta otra parte, la visible y quizá la menos importante, o tan importante, no sé, estamos Esperanza García Guerrero, Ana Isabel Alvea Sánchez, Enrique García Pozo y este que les habla, Pedro Luis Ibáñez Lérida. Les invito a que caminen por esta senda que hoy comienza en Edasibao, semanario cultural y literario. Hoy nos acompañarán la escritora Rosa María García Barja, el poeta norteamericano Curtis Bauer y tendremos las hermosas fotografías pictóricas de Pierre-Auguste Renoir. Volvemos enseguida, no se vayan. Bueno, pues otra vez aquí en Edasibao, semanario cultural y literario. Como les dije anteriormente, hoy nos acompaña la escritora Rosa María García Barja, una escritora que ha recibido diferentes premios en la modalidad de cuentos y tiene una intensa actividad literaria y cultural que esperamos ahora que nos traslade desde esta conversación afable, sencilla, cercana y próxima que vamos a mantener con ella. Buenas tardes, Rosa María. Hola, Pedro, buenas tardes. Un verdadero placer que puedas compartir con nosotros tu creatividad literaria, pictórica y también poética, porque sabemos que fundamentalmente, más allá de lo que es el cuento que hoy nos trae aquí con tu obra Entre la cal y el tiempo, tienes también otras actividades, otras aficiones, otros desvelos culturales, en el que incluimos también, aparte de eso, el teatro. Sí. Bueno, ¿por qué no nos hablas de esta obra que hoy nos presentas, Entre la cal y el tiempo? Mira, Entre la cal y el tiempo es un proyecto acumulado, ¿no? Un proyecto acumulado de años, donde uno va dejando vivencia, un poco camuflada, porque yo creo que cuando escribimos siempre dejamos algo de nosotros mismos, ¿no? Y eso son vivencias camufladas y estaban guardadas hasta que Ediciones Genuidas me dio la oportunidad de que otras personas pudieran leerla, simplemente eso. Porque hasta ahora tu actividad puramente creativa estaba centrada única y exclusivamente, más allá de los recitales y de sesiones y veladas poéticas y literarias, estaba centrada en enviar ese tipo de trabajos a concursos, ¿no? Sí, he enviado, bueno, es que en realidad mi actividad literaria, un poco más de eso, es de hace unos 5 o 6 años, no más. Y entonces pues me he dedicado a eso, a enviar a concursos, y he tenido la suerte de que a la gente le gustó lo que escribí. A nosotros también. Sí, muchas gracias. Y entonces pues nada, yo lo que quería era, diríamos, unir un poco todos esos relatos, todas esas vivencias en a ver, es que a mi edad no se pueden parir más que versos, ¿no? O cuentos. Y esa era la intención, parir un libro. Pero yo quiero hacer hincapié no en el tema de la edad propiamente dicha, ¿no? Sino en esa serenidad reflexiva que yo advierto en tu literatura, fundamentalmente porque haces acopio de todo ese bagaje, de toda esa experiencia, y además quiero poner en valor la ausencia de prisa en publicar. Y eso creo que también es un valor en sí mismo, porque estamos anegados de tanta literatura fútil que cuando realmente alguien publica y esa publicación es pozo de todo eso que durante tantos años ha estado ahí acrisolándose y solo y exclusivamente lo publica cuando realmente tiene fe y convicción en cuanto
eso que tú trasladas? Porque yo siempre había pensado, o por lo menos yo escribía porque yo necesitaba desdoblarme, yo lo llamo así, yo necesitaba desdoblarme, yo escribo desde siempre y lo que yo necesitaba era contar las cosas como yo las veía, No tenía ningún interés en que la gente ni siquiera lo leía, yo ni en mi casa. Yo escribía, guardaba, pero simplemente por el placer de volver a releer las cosas y decir, esto lo veía yo de esta manera, yo lo veo así. Y nunca se me ocurrió pensar, a lo mejor hay gente que le gusta, hasta hace unos cuantos años. Y descubrí que la manera de ver las cosas, pues a la gente le gustaba, ¿no? No, lo hemos podido comprobar. No solo la lectura de los cuentos, sino también en ese gusto a la hora de hacerlo del lector. Creo que tu palabra es trascendente no solo porque esté publicada, sino porque tú la haces trascendente a través de ese acento personal tuyo en la creación literaria que está muy acusado. Es una voz muy tuya. Yo lo observo así. ¿Por qué no los lees algún cuento de esta obra, Entre la cal y el tiempo? Vamos a ver. Mira, os voy a leer El columpio. Es un cuento que refleja mucho mi niñez, aunque lo he escrito ya de muy mayor, ¿no? Pero bueno. Llegaron los feriantes. Los feriantes y las sandías siempre llegaban juntos para poner color y sabor al mes de julio. El calor derretía el azul de los travesaños del columpio y los niños nos arremolinábamos en el triángulo de sombra de la acera, reconociendo los cachivaches que año tras año se descargaban del camión. El canario, el perro, la gallina, el cántaro de barro y 3 chiquillos con churretes eran poca novedad para llenar nuestra impaciencia. Uno a uno se iban ensamblando los palos. Los tornillos sin rosca aguantaban los ejes gastados de unos torpes barcos que se descolgaban para caer en un mar de tierra donde morían en el más ridículo naufragio. 2 banderitas simpatrias adornaban el mástil esperando una marea favorable. En la caseta de madera, un capitán de mentirijilla vendía a 2 reales un pasaje de ida y vuelta. Vestidos de nuevo y oliendo a colonia, nos poníamos en fila aligerando la hora adormilada del reloj. De 2 en 2 nos empolvábamos las sandalias y nos atrincherábamos a codazos para no perder el turno de tan efímero viaje. Sonaba la campana por fin, en desbandadas, como gaviotas torpes de salados sueños. Los niños contábamos las mecidas del columpio sin batir de olas. Aquellos barquitos, retocados de pintura para esconder las arrugas, siguen anclados en el puerto de mi memoria 40 años después. Me duele el chirriar de la madera y me duele el engaño. Mientras espero desde esta orilla vacía de ilusiones a que lleguen de nuevo los feriantes, a pintar mares dulces en las sonrisas de otros niños. Yo ya tengo en el corazón una grieta de agua estancada. No empujes más mi columpio. Qué hermosa, Rosa María. Yo tengo en el corazón una grieta de agua estancada. Bueno, ya lo sabes porque lo hemos comentado, ¿no? A mí me recuerda tu literatura, tu forma de atender y entender en prosa, pero con esa vertiente lírica que seduce, esa voz de Juan Ramoniana. No, lo digo sinceramente porque me recuerda mucho a la lectura de Platero y yo, y también porque el aspecto rural está presente en tu obra, evidentemente porque forma parte de tu origen, pero está hecho con tanta delicadeza, con tanta reflexión, a pesar de lo áspero y duro de todo ese contexto que en su momento tú tendrías, pero es que realmente te llena de textura tu texto. Digo de textura que es como si te rozara el texto, ¿no? Tomara cuerpo, ¿no? No sé. Yo me queda un poco grande todo eso que tú estás diciendo, yo no lo veo tan importante.
así. Yo creo que sí, Rosa, yo creo que sí, porque la vocación trascendente de tu faceta cuentística, yo creo que también tiene mucho que ver con esa hondura que hemos podido apreciar en tu voz. A mí me gusta leer en voz alta, siempre me ha gustado leer en voz alta. Claro. Yo creo que eso, cuando yo era muy pequeña, mi padre se sentaba a leer y yo le decía muchas veces, lee en voz alta, que yo te escuche. Yo todavía no sabía leer, evidentemente. Claro. Y yo creo que de las primeras cosas que hice cuando aprendí a leer es ponerme a leer en voz alta. Me encantaba oírme. Yo creo que me encantaba oírme y aprovecho todas las ocasiones para leer en voz alta. Pero modulas muy bien, haces que el texto se ofrezca de una manera especial. Sí. Yo creo que sí, yo lo siento como lectora, Rosa. Pero bueno, también tiene otro tipo de facetas y quiero poner hincapié que es una mujer trabajadora, una mujer, digo mujer trabajadora por acentuar ese aspecto, no porque el resto, claro, exactamente. Pero quiero poner también hincapié en la labor de artesanía que tú ejerces, que me gustaría también que significara, que es de bordadora de mantón. Sí, mira, yo nací en Villanueva del Río y allí las niñas cuando salíamos de la escuela, pues nos sentábamos a aprender a bordar. Eso era lo único que había, ¿no? Entonces yo aprendí a bordar como todas las niñas. Y cuando me vine aquí a Sevilla, yo me vine con 18 años. En realidad pasé solo 18 años allí en el pueblo. Y aprendí a bordar esos mantones de Manila. Y cuando me vine aquí, pues seguí bordando. Yo seguí bordando, bordaba para una casa de artesanía y tuve la suerte de que los mantones que yo bordaba eran los que se enviaban al extranjero, en los muestrarios, ¿no? Claro. Digo la suerte porque era también una responsabilidad de ese tipo. Y a mí me encanta bordar, yo no sé, me gusta hacer yo los dibujos, me gusta todo. He querido significar eso de bordadora por la comparación que puede existir en la paciencia, pero en la paciencia bella de ir hilvanando ese dibujo, ir pespunteando ese dibujo, como tú pespunteas en tu literatura. Creo que son dos formas de comparar ambos trabajos. Y van unidos, Pedro. Yo claro, recuerdo de estar bordando claro. Y yo siempre tener mi cuadernito, ¿no? Claro. Y entonces, en cualquier momento, yo creo que va unido. Entonces, según mi estado de ánimo, según mi tiempo, según siempre. Pues mira, Rosa, estamos llegando lastimosamente al final de esta entrevista porque el tiempo es oro y me gustaría que volviésemos sobre tu literatura para dejar ese sabor en los televidentes. Bien. Con tu palabra, con tu voz y con tu forma de entender. Vamos a leer. Un poquito más triste, pero... Mi cementerio. Muy bien. Rara vez llega la luz a aquella parte del muro. Una verdina espesa se multiplica a cada centímetro compitiendo con la frontera del mar. Este horizonte de musgo hace más impropia la puesta de sol. Cuando el agua está en calma, acuna la pared en abrazo perpetuo de sal, cadente nana de agua. Duermen los vencejos de este lado de la pared y las gaviotas del otro, separados por una frontera de aire dulce, condenados a convivir entre la risa y el llanto, un vuelo breve para atravesar el arco iris azulado que provoca la noche en las dos orillas. Golpean las olas como un lastimero gong. Tiempo de ida y vuelta sin reloj aparente. Cuenta atrás. En esta esquina sin cipreses, una grieta de agua calma la sed de la tierra estéril. Luz parió la luna de aquel lado y enredada en el viento desafiante viene a provocarme. Rara vez, con temblorosa mano se dibuja la belleza entre la vida y la muerte, la misma mano de las caricias, la misma de los adioses, nos derrama sin justicia en un trazo infinito. El cancel mohoso chirría muy de tarde en tarde en este cementerio, pero el mar, este mar, no se detiene nunca. Muchas gracias, Rosa. Ha sido un verdadero placer tenerte, escucharte
y tener la posibilidad de oír de tu propia voz estos bellísimos cuentos. Y nosotros, a lo nuestro, Dacibao, Semanario Cultural y Literario. Volvemos a esa pausa, a esa pequeña pausa que hace posible que el descanso nos vuelva otra vez a retrotraer a la creatividad. En este caso les espero con el poeta norteamericano Curtis Bauer. Hasta ahora. Saltando sobre las teclas de este piano que escuchamos, Dacibao, Semanario Cultural y Literario. En esta ocasión nos acompaña Pierre-Auguste Renoir, pintor impresionista, que se desmarcó de esa corriente para sublimar la belleza femenina, la sensual belleza femenina sobre el paisaje. Un autor de una obra prolífica con más de 4000 pinturas. Pierre-Auguste Renoir, la pasión por la vida. Bueno, pues hoy tenemos el privilegio, el alegre privilegio de tener con nosotros a un poeta norteamericano, Curtis Bauer. Y digo el privilegio porque siempre que hacemos el puente hacia el Atlántico y lo cruzamos, creo que significa para nosotros una alegría. Por lo que significa de mixtura, de encuentro, de simplificación de términos. Porque Curtis Bauer es un poeta fronterizo como a mí me gusta calificar y definir. Buenas tardes, Curtis. Un verdadero placer que puedas encontrarte entre nosotros y que podamos disfrutar de tus apreciaciones poéticas. Porque, Curtis, acabas de publicar una obra bilingüe, inglés-español, Spanish Sketchbook, España en dibujo, ¿no es cierto? Sí, sí, acaba de salir en enero. Ajá. Y es el primer libro bilingüe que tengo. Ajá. Estoy muy contento. Y se ha publicado en el sello sevillano de Ediciones Genuidas, ¿no? Sí, sí. Ajá, estupendo. ¿Y qué tal la experiencia en cuanto a la edición? Pues estoy dando muchas presentaciones y bueno, moviéndome mucho por España, ¿no? Sí. Dando recitales y la verdad es que es una experiencia muy, muy bonita que no sabía cómo iba a salir, ¿no? Ajá. Y lo digo en el sentido de eso de leer un poema en un idioma que no es tuyo, ¿no? Ajá. Y hay veces en que estoy leyendo el poema en castellano y no reconozco el poema, ¿no? No sé lo que había dicho en inglés. Y eso es una sorpresa muy, muy interesante. Sí. De todas maneras, yo antes decía que eras un poeta fronterizo y creo que un poco se enmarca en esto que tú nos estás trasladando, ¿no? Tanto en el carácter bilingüe del poemario como en tu propia presencia como poeta y como persona aquí en nuestro país. ¿Por qué no nos hablas un poco de esa trayectoria que has seguido desde tu país hasta llegar al nuestro? ¿Y cuál ha sido el origen precisamente de tu estancia en esta? Bueno, origen. si vuelvo hasta ese origen, yo diría que amor, ¿no? Por un lado, amor por una mujer, pero también por el idioma. Vine a España hace muchos años, ya más de 20 en concreto. Y fue entonces cuando empecé a estudiar y realmente ponerme a estudiar español, ¿no? Y a través de ese aprendizaje y la relación me enamoré de la literatura y la poesía española y también me puse a trabajar en traducción. Y eso también toma gran parte de lo que hago ahora, ¿no? Soy poeta, como tú decías, pero soy traductor
también. Y tengo varios proyectos ahora mismo en que estoy trabajando. Perdón. Uno es de traducir poetas emergentes de España y ofrecer esas traducciones a los lectores estadounidenses. O sea que haces de tu poesía, vuelvo a repetir, un cruce de camino y volviendo al origen irreductible del amor, un tema universal en la poesía y la literatura, igual que la muerte, ¿no? Se unen en ti ambas facetas, ¿no? Sí. O sea, que el amor también puede considerarse como un elemento de acción, no solo en tu poesía, sino también en tu vida, ¿no? Bueno, en la vida de cualquier ser humano, ¿no es cierto? Claro. Me interesaría que, y creo que le interesaría a nuestros televidentes, que nos pudieras trasladar tu mensaje poético a través de algún poema de tu libro. Bien, pues voy a leer uno primero en español, que viene de... Sí, que viene de la experiencia de estar fuera, ¿no? Y lo que solía hacer, y todavía lo hago cuando estoy fuera, cuando estoy lejos de mis amigos y familia, les escribo cartas, ¿no? Y es un poema sobre esa experiencia. Está dedicado a una amiga, Elaine Saxton, también poeta. Empezó con una hoja de eucalipto. Una amiga me ha enviado todo Grecia por correo. Empezó con una hojita acre, verde y esbelta, como si hubiera sido puesta a secar en la terraza, a la orilla del mar. Después mandó una piedra, una arrancada justo de la pared de su habitación que había llevado a la playa y había lavado en el agua. Todavía sabe a sal. Semanas sin saber de ella y hoy vi una carta en el buzón. Su mano había escrito lo siguiente en vez del remite. Abre esta carta en una habitación tranquila después de recordar que aún no la has abierto. Y sé por qué. La carta aún palpita con los sonidos de la noche en Naxos. El viajero tardío que arroja su equipaje, las pinzas de un cangrejo aferrándose a la roca. La última nunca llegó. El cartero dijo que era demasiado grande para entregarla y me dio un papel arrugado y amarillento que huele a romero y me araña las manos cuando lo toco. Mi piel se broncea nada más verlo. Lo guardo en mi escritorio. Cuando tengo frío, dejo el cajón abierto. Bueno, la verdad es que es un poema sobrecogedor por su dulzura y también por esa necesidad apremiante de comunicación que tú expresas en cuanto a las misivas, ¿no? A la literatura epistolar, ¿no? De la que ya adolecemos en cuanto a sustituirlo por el correo electrónico, ¿no? Sí. Me gustaría también que nos explicaras un poco ese proyecto que tú tienes, que es muy interesante, porque, bueno, al ser profesor de la Universidad de Texas, dentro de lo que es el Departamento de Escritura Creativa, ¿no es cierto? Sí. Desarrollas un proyecto, Fish House, si no recuerdo, no sé si lo pronuncio bien. Sí, está bien. Y creo que sería muy interesante que tú trasladaras ese mensaje a estos televidentes, porque creo que es un proyecto con muchas pretensiones, pero hecha con una sencillez y con una rigurosidad que creo que es bastante interesante que lo conozca. Pues la página es una revista del internet de fishhouse.com, ¿no? Como casa del libro, o casa de pescado, Fish House. Con intención, al principio, cuando empezó hace unos 6 o 7 años, de ofrecer a los lectores americanos la oportunidad de no solamente leer los poemas de unos poetas emergentes de Estados Unidos, sino escucharles a ellos leyendo sus propios poemas.
porque creemos todos, yo creo que cada escritor, cada poeta tiene la sensación o tiene la necesidad de leer en voz alta, pero también de escuchar a otros poetas, otros escritores. Entonces, eso ya tenemos una lista de más de 200 poetas de Estados Unidos, y el editor me pidió que trajera una grabadora conmigo a España hace unos años. Entonces empecé haciendo entrevistas con poetas emergentes de España, lo cual quiere decir hay muchos poetas desconocidos en Estados Unidos. Entonces casi todos los poetas de la nueva generación son emergentes. Y llevo ya varios años y todo mi tiempo libre haciendo este proyecto, y ya tenemos unos 6 poetas con intención de poner unos 50 más, ¿no? Cuando tengo tiempo ya voy a ponerlo. Pero además el proyecto no solo queda circunscrito a Norteamérica y a España, ¿no? Al parecer tenéis diferentes variantes con otros compañeros que... Sí, tenemos la intención de ofrecer páginas de cada país del mundo, ¿no? Y estamos empezando ahora con España. Hay otro poeta que viene a visitarme dentro de un mes a Sevilla, pero él está en Irlanda haciendo lo mismo. Otro poeta que estaba en Vietnam, otros que estaban en Malasia, en Turquía, ¿no? Entonces ya tenemos un plan, un gran plan, ¿no? Muy bien. Bueno, Curtis, pues estamos llegando al final de nuestra entrevista, y sí que me gustaría volver a poner el acento en tu palabra poética, en esta ocasión para darle también ese carácter bilingüe a nuestro programa, en atención a tu obra. Pues sí que me gustaría que trasladaras tu mensaje en inglés. Sí, tengo tiempo por supuesto, sí. Bueno, voy a leer uno que se llama Saetas. Saetas. For Patrick Rosal. I ask my friend whose mother died from a hole that wouldn't stop growing in her stomach, and whose aunt is dying from holes consuming her mouth, if he's ever heard a saeta when he tells me that on Mother's Day he and his 2 brothers sang karaoke in Chinatown. Brothers who have sweet voices that can lull screaming children to sleep. Brothers who have bloodied their knuckles for fun and beaten men like me unconscious because they wanted to. I tell him I first heard the saeta on a street in Córdoba the year I fell out of love, that the woman singing beside me closed her eyes and sang in a voice more immense than the buildings around us. Guapa, es la flor que enciende el día. Perdóname, perdone a los míos. He tells me the dying women he knows pray his belly is filled, that his face shouldn't worry. He reminds me that even the faithless pray. My prayers come as I'm watching and listening to the music in this city, which could be any city where women turn my head, men have stumps for legs, a stench of piss and shit on asphalt lingers under more music spilling out of open windows, a broken dish, a hand slapping a face, a door squeaking open and closed in the wind, or that which fills rooms with silence as I sit with a friend waiting for words, songs, even prayers to come to his lips in the dark of another country. Bueno, Curtis, ha sido un verdadero placer escucharte recitar. Yo ya conozco tu obra, la he leído profusamente. Me parece una obra que realmente te abraza. Y digo te abraza porque yo, sintiéndome español, noto en esa mirada tuya que has contravenido esa norma de adentrarse en un país. Eres uno más de este país porque tu visión es muy de calle, muy pegada al suelo, pero también con esa mirada de poeta hacia el cielo celeste, fundamentalmente para elevarse sobre las alturas y poder contemplar con mayor capacidad todo aquello que a tu derredor hay. En este caso, España, España en dibujo. Muchas gracias, Curtis. Esperamos y deseamos que tu estancia en España siga siendo tan fructífera como esta obra y que tu vuelta a Estados Unidos sea igual de interesante. ¿Te llevas con
contigo también nuestro recuerdo, nuestra vocación y también, por qué no decirlo, el amor. Al igual que te trajo aquí, también te llevan nuestro amor. Y bueno, volvemos a esta pausa injustificable, pero que hay que justificar. Fundamentalmente por ustedes, queridos televidentes, porque deseamos que pongan el máximo de atención en el siguiente apartado que en breves instantes podremos disfrutar con ustedes. Hasta ahora, no se vayan. Ya estamos aquí. Como habrán observado, no ha sido para tanto. Estamos de nuevo en Dacibao, semanario cultural y literario, y nos embarcamos de nuevo con Pierre-Auguste Renoir, el pintor impresionista que, más allá del aspecto áspero y duro de la vida que también simbolizaban Manet y Van Gogh, él le da esa vertiente apasionada, la pasión por la vida. Pierre-Auguste Renoir. Bueno, pues estamos aquí de nuevo en la parte, no que más nos gusta, sino que más nos reímos. Ahí va, muy bien dicho, Pedro. Bueno, Esperanza, ¿qué nos traéis en agenda y recomendaciones? Pues mira, hoy traigo algo que seguro que todos los espectadores es un lugar donde acuden a menudo, por lo menos los espectadores que nos ven. Ajá. Y es una biblioteca. Anda. Hombre, la Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena. Se caracteriza no solo por la cantidad de ejemplares que tienen sus fondos, que están allí esperando a ser prestados y ser leídos por los usuarios, sino las actividades culturales que en ella realiza, sobre todo las del CAL, que desarrolla una importante función en el fomento, distribución y difusión de la creación literaria. También dentro de la agenda de esta biblioteca destaca mucho los clubes de lectura, tanto infantil, juvenil, infantil y de adultos. Y además, gratis total. Todo gratis. Cultura todo gratis total. Gratis. O sea, para abrir el grifo y derrochar cultura, ¿no? Hombre, y luego allí tenemos a su directora, Ana Isabel Fernández. Ajá, también sí, muy sí. simpática, Verdad, y sí, se que presta la conocemos a encargada. Vamos, que ya sabéis, es una construcción también muy luminosa, muy cómoda, se presta hasta allí leyendo. Y creo que también, bueno, tiene cinemateca, tiene fonoteca, o sea que tiene un amplio mercado de ofertas, ¿no? Ha impartido cursos sobre música también muy buenos, cierto, que cierto. yo he asistido a alguno de ellos. Entonces, ¿te ha gustado esta primera recomendación? Hombre, ¿no? me ha gustado porque además de que es gratis total, digo gratis total, disfrutar atendiendo a que la cultura debe también valorarse. Pero evidentemente cuando una situación que yo la considero comunal, como son las bibliotecas, uno de los pocos ya que nos quedan, uno de los pocos espacios en donde es una especie de trueque. Tú dejas el libro y te llevas otro. Es una transacción cultural donde lo único que se establece es precisamente la cultura como intercambio, nada más. Como que quien quiera leer la actualidad lo tiene fácil con ir, si no a esta biblioteca, a la que tenga más cercana, a la que tenga en su localidad. Incluso te puedes ni comprar el periódico, te vas allí a leerlo en la hemeroteca. Música, y como sala de estudio está muy bien también. También, yo que ¿no? paso media vida en la biblioteca. ¿Te gusta, no? Sí, sí, hay muy buenos recursos, enciclopedias, libros de todo tipo y además hay mucha luz y se estudia, sí, estudia es muy que bien. Es un ambiente que para Enrique es que es un ratón de biblioteca. Hombre. Claro, es de admitirlo. Claro. Bueno, y ahora traigo otra recomendación que es un teatro. El Teatro Municipal Darimelia, en Jaén. Vamos a ver. ¿Sabéis a qué debe su nombre? Bueno, ilústranos, Esperanza. Yo solamente voy a dar una pista y ahora tanto ustedes como los espectadores que vayan a Google y vean a ver cuáles son los nombres. Pues el arquitecto, porque era un antiguo cine y de ahí luego evolucionó en teatro, el arquitecto le puso este nombre por sus hijas, son las dos iniciales de sus hijas. Ahí el nombre tan curioso, Darimelia. Ahora ya no recuerdo bien cuáles eran los nombres, se busca y se encuentra. Bueno, pues este teatro destaca, aparte por su variada programación, por su aula infantil
donde tanto los niños como las niñas se pueden beneficiar de la arte escénica, donde este tipo de arte desarrollan en ellos su aspecto personal y creativo que tanto necesitan ahora en esa edad. Sí. ¿No creéis? Sí, es que fuera del teatro hay muchos teatreros. Y yo creo que hay que ir al teatro a ver, a ver cómicos de verdad. Y desde pequeñito, para que se vayan habituando, desde pequeñito. El veneno del teatro que esté ahí fluyendo. Ahí va, que se le vaya inyectando y ya cuando sean adultos disfruten con las artes escénicas. Bueno, ¿y tú, Pedro, en esta ocasión? Pues yo en esta ocasión sí quería hacer especial mención en el obituario de 2 personas fallecidas en este año 2012. Concretamente es Enrique de Melchor, guitarrista que nació en la localidad sevillana de Marchena, que murió con 61 años y que a la edad de 12 años se trasladó a Madrid. A partir de ahí empezó su carrera artística como guitarrista. Aparte de su depurada técnica en el acompañamiento de los cantadores, tenía una consistente estructura y arquitectura rítmica y musical que le permitió incluso acercarse a facetas de acompañamiento de concierto. Y curiosamente hay tres obras que él aderezó desde ese punto de vista, pero siempre desde una raíz flamenca, porque él acompañó a grandes artistas, bueno, desde Antonio Mairena, Pansequito, bueno, y ha dado conciertos en lugares muy emblemáticos, ¿no? Sí, es cierto. Y en Londres, en Estados Unidos. Exactamente. Pero hay 3 obras, concretamente Cuchichi, editada en 1992, y El Arco de la Rosa, editada en 1998, que son realmente ejemplos de su buen hacer. También, vosotros sabéis de dónde viene la palabra supercalifragilístico espialidoso. De Mary Poppins. Sí. Exactamente. Veo que estáis versados en cuestiones cinematográficas y musicales. Yo sabía que película era, pero no salía el nombre. Lo dejé hace mucho, esa peli. Bueno, pues fijaros qué curioso que el compositor de esa música, junto con su hermano, en este caso ha muerto él, Robert B. Sherman, es el compositor, el autor, junto con Mary Poppins, de Los Aristogatos, del Libro de la Selva, de La Bruja Novata, bueno, esas películas, canciones que nos han acompañado toda la vida, ¿no? A la infancia. Pero fijaros qué curiosa, porque la vida está llena de interrogantes. Robert B. Sherman fue uno de los primeros soldados aliados que cruzó el campo de concentración nazi de Dachau. Ah, ¿sí? A pesar de las visiones, a pesar de esa cruenta realidad que él vivió, cómo supo trasvasar la felicidad a través de esas composiciones que nos animaban vitalmente tanto a los niños como a los mayores. Porque yo recuerdo de niño emocionarme con esas letras, pero de mayor cantarlas también con mis hijos, ¿no? Es que no se olvidan, es lo que se aprende Además de niño. Son universales, ¿verdad? Sí, esas letras, sí. Son realmente magníficas. Bueno, esa es admirable, es una forma de superación, es admirable. La verdad. Y además tenía otra faceta de novelista y escultor que no era muy conocida, pero claro, estaba más bien solapada por la faceta de la composición. Pero bueno, Robert B. Sherman yo creo que queda siempre en nuestra retina, sí, por los dibujos, por las películas y en nuestro oído por su música. Exactamente. ¿Tú qué nos traes, Enrique? Pues yo traigo 2 libros, traigo a 2 poetas. 2 poetas que yo... ¿No está en la cámara? No sé. 2 poetas que yo considero imprescindibles, pero creo que no están muy valorados hoy. Y uno es José Agustín Goytisolo y otro es Félix Francisco Casanova. Entonces empecemos un poco por Goytisolo. Creo que es una de las voces más eminentes de nuestra lírica contemporánea. Yo destaco mucho la sencillez, la economía verbal del autor, la emoción de cada verso y su precisión lingüística. Y creo que su poemario, su antología poética en general es indispensable, y sobre todo también para la juventud, porque yo Palabras para Julia lo considero un manual de instrucciones para la vida, ¿no? Y más cuando eres joven, no sé. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos, ¿no? Genial, genial. Es que he escuchado a Paco Ibáñez. Yo me estaba acordando de la canción.
de la melodía que Magnífica acompañaba. sugerencia, Enrique, me ha encantado. Y bueno, hay que leer a Goytisolo. Y el otro es Félix Francisco Casanova, un joven canario que murió prematuramente a los 19 años y creo que era una promesa insólita y quizás heredero de poetas malditos. Hay quien lo considera como un Rimbaud español, ¿no? Cierto, y de hecho yo me he traído el poemario porque detrás tiene pues las grandes críticas que se ha tenido a su publicación y se ha llegado a decir, pues no sé, que es una desborda invención, lirismo febril, es obra de juventud eterna, que el autor se enfrenta al leer a Casanova con la genialidad adolescente y espontánea, y hay quien lo califica como un genio. Yo lo leí hace ya tiempo y me gustó mucho y también me sirvió como nexo de unión a otros autores grandes malditos y lo considero imprescindible y creo que está un poco olvidado, al igual que Goytisolo. Pues fíjate, me ha recordado al poeta, porque también fue poeta, Pierpaolo Pasolini, que con 19 años publicó su primer poemario y fue un poeta también, aparte de director cinematográfico, que en otro programa ya lo hemos rememorado, por La Pasión según San Mateo, y realmente, bueno, lo he relacionado a raíz de la edad en que ha muerto Félix Francisco Casanova y me ha recordado también a Pierpaolo Pasolini. Perdona, Enrique. No, y nada, en este caso él murió a los 19 años, en extrañas circunstancias y tal, entonces, claro, ya esa muerte misteriosa se le atribuye pues el típico mito, pero aún así yo creo que su lectura es imprescindible y está pues cargada de una juventud, una rebeldía, pero sobre todo un talento que hace pensar que este chico pues hubiera sido un genio, ya lo fue, ¿no? Pero hubiera sido una voz muy auténtica en nuestra literatura contemporánea. Muy bien, buena recomendación. Hay que redescubrir. Sí. Y sobre todo para los jóvenes. Yo intento traer siempre, bueno, para todos, porque todos somos jóvenes. Claro, porque la juventud no está en el DNI y Esperanza. Pero creo que estas dos voces para los... Yo os voy a invitar la semana que viene a mi 20º aniversario. Ah, vale. Sí. Iremos encantados. Sí, ¿no? Sí. Es que la literatura nos pone jóvenes. Hombre, claro. Leyendo, eso es lo bueno, Me han dicho que incluso dice que es bueno para el pelo. Y yo pues lo voy a usar crecer, como... Sí, me han dicho. Vamos, yo no sé, por eso debe estar creciendo hacia adentro, porque yo no paro de leer, pero bueno, me han dicho que siga leyendo. Bueno, no estaré todavía en el coeficiente. Bueno, hago una recomendación. Yo también. Muy bien. Yo os quiero recomendar a Daniel García Florindo, un poeta cordobés. Es su poemario Cuaderno de Lisboa. El autor ha recopilado aquí una década de poemas y entonces a través de ello podemos ver el inexorable paso del tiempo, exactamente. Y a través de ello, pues sus reflexiones basadas en una memoria en constante unión con la poesía. Tempus fugit. Ahí va. Y el poema que traigo hoy, pues, es de este poemario, Cuaderno de Lisboa. Es un poema que el autor dedica a su hija y se titula Hija. Apenas 5 meses has nacido, levantas tu cabeza y te mueves alegre como carrizo al viento en equilibrios, con el ímpetu mágico de los ojos que ven en un grano de arena el universo. Mis manos te sostienen y te suben al cielo para verte reír mientras me miras en un instante eterno. Diminuta y perpleja vigía, de esperanza que adviertes por encima de mis hombros, de gigante y extraño conmovido, el sueño que proyecta nuestra sombra, el límite expandido de mi tiempo, el fructífero árbol de mi vida. Daniel García Florindo. De su obra Cuadernos de Lisboa, nos has dicho, ¿no? Ahí va, de Ediciones Genovida. Muy bien, estupendo. Bueno, ¿hoy qué viaje nos trae, Esperanza? Pues mira, yo siempre el viaje lo suelo relacionar... Exactamente. Exactamente, como he dicho, el poeta es cordobés. Entonces os traigo una visita a Córdoba. Ajá. Qué bonito. Un sitio muy bonito, ¿eh? Sí. Espero que los espectadores lo disfruten. Los que no sean de Córdoba se animen a visitarla. Yo he estado hace poco y me cogió mucho frío, pero lo pasé, la verdad, disfruté mucho esos 2 días visitando la mezquita, sus museos, sus calles, el barrio judío. Es una ciudad muy accesible, está todo muy próximo, muy cercano y la verdad es que se hace sentir en tus pasos.
Y además las familiar, culturas ¿verdad? que se mezclan allí se disfruta mucho, ¿eh? Bueno, pues como decía el poeta granaíno, Córdoba lejana y sola. Os dejamos con la figura de Córdoba, pero también con la evocación y el recuerdo a través de su paisaje de estos que os hablan desde Dacibao Semanario Cultural y Literario, en la conciencia, en la memoria, en la interpretación de los signos, estos que solos se pueden descifrar a través de la lectura, esa lectura que nos hace más libres. Un placer tenerles ahí, un placer nosotros desde aquí abrazarles desde la lectura, desde el ejercicio sublime de la lectura. Hasta ahora.